¿Qué tal? Saludos, somos Frank Curto y Javier Jara, estamos en el Paddy's Pub de Salamanca y esto es Watergate. Bienvenidos. Me acompaña, como siempre, Frank Curto. Frank Curto, te saludo. Hoy hemos tenido un día completito, ¿verdad? Intenso, ha sido intenso, sí. Buenos días o buenas tardes a todos. Hemos tenido una entrevista hoy en el canal de radio Vive Radio Salamanca, que se puede ver, bueno, se puede escuchar, mejor dicho, en su canal de Spotify, en el que hemos tenido la ocasión de presentar este proyecto y bueno, animamos a todos nuestros oyentes a que entren en ese canal para explorar y para conocernos un poquito más de manera personal. Hoy es 22 de abril, estamos grabando este episodio el 22 de abril de 2025, es decir, que es el día posterior a la muerte del Papa Francisco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en primer lugar, que somos un poco como el oráculo de Delfos, ¿no? Que parece que hemos vaticinado un poco el fallecimiento del pontífice, del pobre Francisco, dado que hemos grabado un programa en relación con qué pasaría si el Papa falleciese hace poco más de un mes y que, bueno, pues lamentamos comunicar algo que ya todo el mundo sabe, que es la defunción del Papa en el día de ayer. Por otra parte, teníamos pensado grabar otro episodio diferente hoy, que no diremos cuál es todavía para no destapar la emoción, pero dado el cariz de los acontecimientos, yo creo que procede que comencemos a, bueno, que exploremos, que indaguemos y profundicemos en qué va a pasar ahora, ¿no? Además, los comentarios de nuestros oyentes van también dirigidos por este camino, ¿no? Nos han preguntado qué es lo que pasa después de la muerte de un pontífice, que les contemos cómo es el procedimiento, y ya que en el otro programa dedicado al Papa nos hemos centrado en cuáles son los posibles cardenales papables, si se les puede llamar así, cuáles son las implicaciones de la elección de uno u otro Papa, cuáles son las influencias que pueden ejercer las diferentes potencias en la decisión de este cónclave, parece adecuado que en esta ocasión nos centremos más en cómo es este proceso, cuáles son los ritos asociados tanto a la muerte de un papa como a la designación de su sucesor y en general cuál es la forma en la que el Vaticano elige a sus líderes. El Vaticano, que es, recordemos, una de las pocas monarquías absolutas que quedan sobre la faz de la Tierra. Frank Curto sigue siendo, bueno, esto no es solo historia contemporánea, es historia universal, por lo que el Vaticano como Estado existe desde quizá la Edad Media, pero la Iglesia Católica no sabría cuándo colocar su inicio, pero vamos a suponer que después de las enseñanzas de Jesucristo, cuando San Pedro funda su iglesia, etcétera, etcétera. Te voy a ceder la palabra para que nos cuentes, grosso modo al menos, qué ocurre cuando muere un papa, cuáles son los primeros pasos, ¿no? Bueno, pues sí, pues todo lo que has dicho es así, ¿no? Teníamos previsto otro podcast y como dices tú muy bien, pues lo vamos a dejar ahí aparcado, ¿no? Para comentarlo la próxima semana, porque en la actualidad, pues es verdad que evidentemente ha solapado cualquier otro tipo de noticia. Si vemos cualquier tipo de noticia, incluso en el ámbito local o de radio, de televisión, de comunicación, la muerte del Papa ha supuesto, pues eso, ¿no? Que se hayan, digamos, aparcado otro tipo de noticias. Sí, está copando el Exacto, espectro informativo, desde luego. Eso es, y que la geopolítica, pues evidentemente haya llevado el foco hacia el Vaticano y hacia la muerte del Papa, como es normal. La que dijiste tú que hace un mes y pico o así estuvimos hablando de qué pasaría, ¿no? Si el Papa muriese. También es verdad que, pues hombre, tampoco hemos hecho un poquito de oráculo, como dices tú. Estaba enfermo, Pero es ¿no? verdad que ya, pues oye, teníamos estaba razones para hacerlo. Sí, la verdad que ya estaba bastante mal y bueno, pues desgraciadamente ayer se confirmó la noticia, ¿no? Es verdad que muchos de nuestros oyentes, en cuanto hubo lo de la muerte del Papa, nos mandaron mensajes y comentarios
diciendo que por qué no, que les explicáramos, ¿no?, cuál es el proceso, ¿no? Sobre todo porque hay muchas noticias ahora, ¿no? Y además cada sitio que vas mirando y escuchando te dicen cosas distintas, nuevas, y es muy difícil, digamos, es complicado saber cuál es el proceso que va a haber ahora, una vez que ha muerto el Papa Francisco, de cómo va a ser eso. Entonces nosotros, pues lo que intentaremos hacer en este podcast, explicaremos, pues eso, ¿no?, cómo es ese proceso, esa palabra clave, ¿no?, que poníamos, nunca mejor dicho, del cónclave, que es el cónclave, qué es lo que va a pasar durante estos días, cuándo se elige, cómo se elige, por qué. Bueno, pues vamos a explicar un poquito de eso. Lo primero es que se hace en el Vaticano cuando un papa fallece y esto es una perogrullada, es confirmar la muerte del papa, ¿no? Eso es. Esta es una tradición que proviene de tiempos pretéritos, muy anteriores a la actualidad. Antes, al parecer, uno de los grandes cardenales, especialmente el camarlengo, cogía un martillo de plata, según parece, y tocaba con él en la frente del pontífice 3 veces mientras le llamaba por su nombre de bautismo, ¿no? En este caso, pues tendría que tocar en la frente de Francisco y llamarle por su nombre 3 veces. Esto ahora, en la actualidad, como es obvio, ya no se hace porque afortunadamente la medicina ha avanzado lo suficiente como para no tener que depender de un martillo de plata. Una vez que se confirma la defunción, el fallecimiento del pontífice, este camarlengo lo que hace es destruir, ¿no?, el anillo del pescador, que es el anillo personal del Papa en presencia del resto de los grandes cardenales de la curia. Esto asegura, por otra parte, que nadie pueda emitir documentos papales que sean falsos durante la sede vacante. La sede vacante, esto es el periodo en el cual la Iglesia Católica no tiene líder. Es ese periodo entre la defunción de un papa y la elección de un nuevo pontífice. Actualmente no deja de ser un acto simbólico, ¿no? Igual que ese acto con el martillo, esto es un acto de ruptura con el pontificado anterior. Eso es. Una vez que tienen lugar estos dos acontecimientos, estos dos hechos, lo que se hace es, se hacen los preparativos fúnebres, en los cuales el cuerpo del Papa se prepara para el velatorio, que suele realizarse en la Basílica de San Pedro. Es cierto que Francisco era un hombre, bueno, modesto, que intentaba alejarse de los lujos de la Basílica de San Pedro, etcétera, que tanto asociamos a los grandes cardenales de los pontífices, y que estaba recluido en la iglesia de Santa Marta, si no recuerdo mal, se llama así, o la Basílica de Santa Marta, que era mucho más humilde, ¿no? También sabemos que Francisco pidió ser enterrado, bueno, no enterrado, sino sepultado dentro de un féretro de madera, y que, si bien es cierto que los cardenales han concedido ese deseo a Francisco, también es verdad que lo han recubierto en su interior con un terciopelo rojo como símbolo de cariño, ¿no? El cuerpo del Papa muerto, el difunto Papa, suele ser enterrado en las grutas vaticanas, que se pueden visitar en la actualidad. Yo no sé si ha sido por allí, pero desde luego es una cripta que tiene una aura especial, es muy bonito, la verdad. Pero en este caso también Francisco ha decidido, bueno, ha pedido, mejor dicho, que no sea enterrado allí, sino que sea enterrado también en la Basílica de Santa María la Mayor. De Santa María la Mayor, eso es, gracias. Eso es. Bueno, estos rituales combinan lo práctico, que es evitar, por ejemplo, los fraudes con el sello, con lo simbólico, ¿no? Ese acto con el martillo de plata, los 9 días de luto que se suelen concertar después de la muerte. Después de esto, una vez que se confirma por todos los medios humanos y divinos, nunca mejor dicho, la muerte del Papa, llegamos al momento cumbre, ¿no?, de una muerte papal, que es el cónclave. Y aquí llegamos ya a tejemanejes diplomáticos, a disputas entre cardenales, a ideologías de uno y otro tipo, y en general a todo tipo de teorías sobre cuál va a ser el próximo Papa, ¿no? El otro día, simplemente antes de empezar con lo del cónclave, había un comentario que me decía, dice, bueno, ¿y por qué el Papa, como has dicho tú muy bien, ¿no?, digamos, va a ser enterrado, ¿no?, en la Basílica de Santa María la Mayor y no en San Pedro, ¿no?, del Vaticano? Simplemente para que la gente sepa un poquito el porqué. Sobre todo Francisco ha elegido esto. Las basílicas, que se llaman basílicas patriarcales, ¿no?,
son iglesias de gran importancia para la iglesia católica. De hecho, se llaman patriarcales porque están asociadas tradicionalmente a esos patriarcas de las antiguas sedes apostólicas, es decir, las que eran pues, en la antigüedad lo que ha sido Roma, Sí. Constantinopla, Alejandría, sí. Antioquía y evidentemente también Jerusalén, ¿no? Y que se conservan en la iglesia ortodoxa. Eso es. Y después, por ejemplo, en Roma, dentro de lo que es Roma, pues las basílicas incluyen pues, lo que es San Pedro, evidentemente también, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y esta última, que es la que ha sido elegida por Francisco, que es Santa María la Mayor. Es decir, estas basílicas son lugares de peregrinación y tienen una significación pues, histórica y además litúrgica muy, muy importante. Esta basílica de Santa María la Mayor, fijaos el nombre, Santa María la Mayor, está construida sobre un templo pagano de Cibeles. Y además conserva, digamos, como una planta pues como basilical y una estructura paleocristiana primitiva, es decir, tiene digamos, aparte arquitectónicamente es muy significativa. De hecho, es la mayor de las 80 iglesias marianas de Roma. Esta basílica se construye en el lugar donde por eso, donde se dice, ¿no?, que la Virgen María se apareció en sueños al Papa Liberio, donde un 5 de agosto, por eso allí se hacen también esas fechas, un manto de nieve apareció cubriendo la colina, digamos, en pleno verano. Uh-huh. Y este día, pues en Roma se conmemora cada año, pues por ejemplo, con pétalos blancos que descienden del techo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué será enterrado aquí el Papa? Pues evidentemente el Papa ha expresado su deseo de ser enterrado en esta basílica por su profunda devoción a la Virgen María. Es por el motivo por lo que ha sido. Vale. Es decir, incluso desde antes de asumir el papado siempre ha tenido como mucha relación con esta basílica y la ha ido visitando pues incluso antes y después de cada viaje que lo ha hecho. Uh-huh. Para concluir esto, es decir, el Papa Francisco de hecho ha mencionado que, fijaos la frase que decía, ¿no? Es decir, el Vaticano es la casa de mi último servicio, pero no va a ser el lugar de mi descanso eterno. Es decir, él ya... Lo tiene claro. Claro, lo que has dicho tú muy bien antes, ¿no? Él prefiere como una especie de despedida mucho más sencilla, sin grandes fastos, como por decirlo así, como una especie más fiel a su personalidad y a toda la trayectoria que ha tenido, ¿no?, en ese momento. Entonces, una vez visto esto, simplemente era por encuadrar un poquito esto, es verdad que ahora viene lo que se llama, lo que es el cónclave, ¿no? Esa palabra tan clara, es decir, que se celebra en la Capilla Sixtina, tras una misa solemne. De hecho, la misa solemne se llama Misa pro eligendo pontífice, que es pues evidentemente todos conocemos, hemos oído, hemos visto ese lugar, es un lugar icónico, ¿no?, donde pues eso, donde cuya belleza y simbolismo pues da como además incluso más solemnidad a este evento, ¿no? Los cardenales que van a estar ahí dentro están completamente aislados del mundo exterior. ¿Para qué? Pues con el objetivo de pues, garantizar, por así decirlo, una elección libre de cualquier tipo de presión, ¿no? De hecho, se cierra la puerta, si no recuerdo mal, con una especie de cinta que después se sella con cera, ¿verdad? Eso es. Es decir, cualquier tipo de presión, pues eso, tipo política, social, mediática, etcétera, etcétera. ¿Quiénes participan? Vamos a entrar un poquito en detalle en este cónclave. Y luego ya diremos porque queríamos hablar también un poquito de algún cónclave así que ha sido, digamos, como más importante, ¿no? O que ha tenido algún tipo de particularidad concreta a lo largo de la historia. Ya veremos por qué se llama así cónclave. Pero ¿quiénes participan? Que esto es importante. Los que van a participar ahora, tras la muerte de Francisco, solo pueden ser cardenales menores de 80 años al inicio de la sede vacante. Es decir, que los que pueden, de la sede vocal, que pueden votar, ¿vale? Los menores de 80 años. Uh-huh. Normalmente, hasta ahora, el número de electores ha sido limitado a 120 por una constitución apostólica del año 96, que incluso la modificó Benedicto XVI en el año 2013. Aunque, y por eso aquí decimos esto, para que se entienda lo que va a haber ahora, el Papa puede nombrar más cardenales electores en la práctica. De hecho, ahora seguramente esta cifra ha salido muchas veces durante estos 2 últimos días, el número de electores que oficialmente, es decir, el número de cardenales menores de 80 años con derecho a voto, esto ahora mismo son 135. Quiere decir, sería la primera vez en la que se supera este número de candidatos de cardenales menores a él. Porque todos los que votan pueden ser elegibles, entiendo. Eso es. De hecho, aquí hago un inciso, es decir, elegibles... ¿Quiénes pueden ser elegibles? Una pregunta que me hacían el otro día diciendo, bueno, pero ¿quién puede ser elegible papa? En principio puede ser elegible cualquier persona bautizada.
O sea, que yo puedo ser papa. Sí, si estás bautizado, evidentemente cualquier persona que pertenece, esto puede ser, puede ser que estés entre los candidatos. Esto hay que decirlo antes, hombre. Sí. Es decir, puede ser perfectamente candidato, es decir, eso es lo que es decir, cualquier persona que pertenezca a la Iglesia, en el momento en que entras, recibes el sacramento del bautismo, perteneces a la Iglesia Católica, cualquier persona puede ser candidato. Ahora bien, muy pocas veces, prácticamente nunca que no ha sido un cardenal, ¿no? Es decir, una persona que él haya sido elegido como papa. Yo no conozco ningún caso en el que alguien que no sea un religioso haya llegado a ser papa, desde luego. Sí, no, eso está muy claro, ¿no? Quiero decir, pero bueno, quiero decir, cardenales pueden ser. En la teoría cualquiera puede ser papa. Claro. Luego, esta gente ahora cuando diciendo, bueno, y claro, cardenales de todo el mundo, ¿no? Entonces dice, ¿dónde se alojan? Es decir, ¿cómo van? Pues se van a alojar en lo que es lo llaman la Domus Santa Marta, ¿no? Una residencia dentro del Vaticano, pero durante eso sí, las sesiones de votación estarán encerrados en la Capilla Sixtina. Ahí, como has dicho tú muy bien, se prohíbe cualquier tipo de teléfono, de internet, cartas o cualquier tipo de comunicación externa. Y además la Capilla Sixtina es inspeccionada para detectar dispositivos, por ejemplo, de grabación o de cualquier tipo de espionaje. Qué curioso. Así que realmente bueno, pues eso, tienen que tener muy claro de que realmente lo que ocurre allí no va a salir de allí. Y de hecho hacen un juramento, porque ahora vamos a ver los distintos cardenales, ¿no? Entonces, una vez que están todo esto, ¿cómo se procede, ¿no? a lo de la votación o cómo va a ser el surgimiento del nuevo papa? Pues incluso el primer día del cónclave puede haber una votación por la tarde y se pueden hacer, los días siguientes se pueden hacer hasta 4 votaciones diarias. Normalmente 2 por la mañana y 2 por la tarde. Esto, cada cardenal, es muy curioso porque escribe el nombre de su candidato en una papeleta, que en cada papeleta pone la frase, siempre esto en latín, lo estamos viendo eso, ego eligo in sumum pontífice, es decir, elijo como sumo pontífice, y automáticamente pues escribe allí. Normalmente ellos ponen quién lo es, tiene que ser evidentemente una lectura, un nombre que se pueda leer, que sea legible, pero normalmente suele estar una escritura más bien disfrazada o modifican su letra para proteger más, claro, para ver quién no sirve, para proteger más el anonimato, por así decirlo. Sí. Es decir, que eso evidentemente es así. Entonces, esas papeletas lo que hacen es que se depositan en una especie de cáliz, se cuentan y se leen en voz alta por 3, lo que llaman escrutadores, es decir, elegidos al azar entre los cardenales, ¿vale? Y luego otros cardenales recogen los votos también de electores, por ejemplo, enfermos, que no puedan acudir a la Capilla Sixtina. Entonces, ¿qué se requiere para tener papa? Esto es importante, es decir, se requiere una mayoría de 2/3 para elegir el papa. Si no se alcanza, evidentemente se tiene que repetir esa votación. 2/3 supone, para entendernos, que ahora, si fueran 120 los candidatos, que es lo que hemos dicho antes, que ha sido hasta ahora tradicionalmente, se necesitarían 80. Claro. 80. Si realmente ocurre que sean los 135, que son actualmente, pues evidentemente necesitaríamos como 90 cardenales. Esto, claro, supone que realmente haya una especie como de unanimidad. Casi de unanimidad. O sea, y de ahí radica la dificultad para encontrar un papa y la cantidad de fumatas negras que encontramos cada vez que vemos una elección papal, ¿no? Eso es. Y lo que has dicho tú, por lo de las fumatas. Ese es el siguiente paso, ¿no? Ese es el siguiente paso, que es el más visible y en el que todo el mundo está pendiente de, ¿verdad?, del Vaticano, de qué color es la fumata, si va a ser blanca o va a ser negra, ¿no? Tras cada sesión de votación, es decir, cada 2 rondas, las papeletas se queman en una estufa especial dentro de la Capilla Sixtina. Es verdad que a lo largo de la historia siempre hubo problemas, ¿no?, para distinguir muchas veces entre lo que si era, a veces no se distinguía si el humo era blanco o si era negro. Eso te iba a decir, te recuerdo cuando se eligió a Benedicto XVI, claro, que hubo ciertos problemas porque el humo salía como grisáceo. Eso es. Entonces no sabíamos si era fumata blanca o fumata negra y estaba todo el mundo, casi literalmente todo el mundo, expectante a ver si esta vez era un papa elegido o era una fumata negra. Eso es. De hecho, desde ese momento, ¿no?, pues se añade unas sustancias químicas, ¿no? Históricamente siempre había como paja húmeda, ¿no?, que hoy se utilizan productos químicos mucho mejor para producir esa fumata negra, ¿no?, ese humo negro que realmente que te dice que realmente no hay papa y que lleva muchas veces a esa desilusión, ¿no?, como diciendo, bueno, pues tenemos que esperar un más, ¿no? Pero si se elige un papa, entonces se queman las papeletas con una sustancia que produce humo blanco, la fumata blanca, que es visible desde la Plaza de San Pedro.
¿vale? Y desde 2013, pues ya te digo, se usa una estufa auxiliar con productos químicos más modernos para asegurar que el color del humo sea claro y evitar confusiones en ese sentido. Pues una buena cantidad de ritos que me acabas de explicar. Lleva pero sin embargo, no me has comentado uno que a mí me gusta mucho y que te voy a comentar, que es el rito de masajear los testículos al papa elegido. Esto suena maravillosamente bien. Y esto procede de la leyenda de la papisa Juana. O sea, papisa, que es el femenino de papa. El femenino de papa no es mama, es papisa, ¿no? Existe una leyenda según la cual Juana, una mujer llamada Juana, en el siglo IX, en plena alta Edad Media, era hija de un monje cristiano. Esto puede chocar un poco. ¿Cómo es posible que un monje cristiano tenga hijos? Esto es posible primero porque hasta bien entrada la Edad Moderna, todos los religiosos tenían descendencia, ya sea reconocida o no. Y por otra parte porque el celibato tan famoso de los religiosos no se instituyó de manera legal dentro del Vaticano más o menos hasta el siglo XI-XII, si bien es cierto que desde los primeros tiempos de la Iglesia algunos monjes, los más fervorosos, ya practicaban este celibato porque consideraban que, bueno, las cosas importantes iban primero y las cosas más nimias, como eran las relaciones conyugales, no tenían cabida dentro de la vida religiosa. Pues esta Juana, esta hija de un monje de la actual Inglaterra, era hija de un monje ángulo, de la Inglaterra anglosajona, de esa época en la que Inglaterra estaba dividida en 7 reinos, leptarquía anglosajona se le llama. Gracias a que fue hija de un monje, tuvo la pasión de aprender latín y griego, y de leer latín y griego. Esto la convirtió en una de las pocas mujeres de Inglaterra que podía leer. Recordemos que estamos en el medievo y, por tanto, el alfabetismo era muy, muy bajo, ¿no? Especialmente, además, en lo que era Inglaterra. A raíz de esto, ¿qué hizo? Juana quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo. Y por su condición de mujer, esto no le era posible. ¿Qué hizo? Fingió ser un hombre y se hizo pasar por monje. Le salió bien, también que fue capaz de viajar a Constantinopla, donde conoció a la emperatriz Irene, viajó hasta Atenas, donde pudo conocer a la comunidad judía de Atenas, viajó a la corte del Imperio Carolingio, que estaba reinada en aquel entonces por Carlos el Calvo, que era el nieto de Carlomagno, y pasó después a Roma, donde fue secretaria o secretario, depende de cómo lo queramos mirar, del papa de entonces, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que este papa falleció y Juana, que seguía siendo un hombre a ojos del resto de la sociedad, fue elegida como papisa o papa, como lo queramos entender. Ya voy viendo por dónde va esto. Sí. ¿Qué pasó? Que pasado un tiempo, según dicen un par de años, un poco más de 2 años, en mitad de una procesión, Juana, que era papisa, dio a luz en mitad de una procesión. Imaginemos las caras de la gente en Roma cuando ves que el Papa está pariendo. Claro, ¿no? Como la cara que tengo yo ahora mismo. Sí. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Juana fue lapidada de inmediato por todos los que estaban allí congregados. Y evidentemente murió. Otras versiones dicen que, bueno, que Juana simplemente fue asesinada. En cualquier caso murió. No sabemos la forma, si es que esto fue real, pero Juana murió y desde entonces los cardenales se ocuparon de asegurarse de que en lo sucesivo todos los papas que elegían eran hombres. ¿Y cómo lo hicieron? Pues fabricaron una especie de silla que no tenía asiento, o sea que era una especie de círculo sobre el que se sentaban, sentaban sin ropa interior, y un afortunado cardenal tenía que levantar las faldas al papa recién elegido y palparle los testículos. Y tenía que decir la frase, tiene 2 y le cuelgan bien, en latín, que no sé cómo se dice, pero tiene 2 y le cuelgan bien. Podemos entender que todos los papas eran de cierta edad. Sí. Si es que realmente le colgaban bien. ¿Qué pasa? Que esta leyenda lleva siendo refutada desde el siglo XVI. Parece ser que todas las teorías sobre la papisa Juana han sido ya convenientemente refutadas. No obstante, siempre ha quedado el mito de esta papisa como
como esa maldad inherente a las mujeres y siempre se ha utilizado además por parte de la Iglesia, tanto católica como protestante, como ortodoxa, como la prueba de que las mujeres no deben participar en los ritos ceremoniales religiosos dirigiéndolos. Es cierto que los protestantes, los anglicanos ya aceptan a las mujeres, Sí. pero católicos y ortodoxos No. desde luego no tienen ninguna intención de aceptarlo. De hecho, el Papa Francisco fue preguntado, no hace mucho, estaba en un avión, en un viaje, le preguntaron si era posible, bueno, pues que la Iglesia Católica se abriese y que fuera capaz de aceptar a mujeres como obispas. Y Francisco fue tajante al decir que eso es imposible. Eso es imposible. Y no preguntamos ya a los patriarcas ortodoxos porque la respuesta va a ser aún más tajante. No hay ningún viso de que cualquier iglesia, la católica o la ortodoxa, vaya a aceptar a mujeres en su seno, más allá de lo que son las monjas, ¿no? Y eso que Francisco ha sido tratado siempre, o siempre ha parecido un papa, digamos, progresista, ¿no? Es de los últimos papas que hemos tenido en los siglos XX y XXI, quizá haya sido el más progresista y ni siquiera él ha sido capaz de aceptar ese aperturismo de la Iglesia para congregar también a mujeres en su seno, ¿no? en los sacerdocios. Digo que era el más progresista porque el anterior fue Ratzinger, que era poco progresista, Sí. Juan Pablo II, Sí, muy poco progresista, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro de la Iglesia en este sentido? No tengo ni idea, pero quizás sigan utilizando el mito de la papisa Juana y de ese palpamiento testicular para argumentar la ausencia de mujeres dentro del sacerdocio. Sí, es verdad que, hombre, mira, con esta leyenda que acabas de comentar, es verdad que trata uno de los temas no siempre que más conflictivos o más, bueno, polémicos y de debate hay dentro de la misma Iglesia Católica y dentro de la misma sociedad, ¿no? Es decir, porque realmente la mujer no tiene más peso dentro de la Iglesia Católica, aunque es cierto que es verdad que Francisco sí que ha hecho algún tipo de avance hacia adelante, ¿no? Es decir, hacia la mujer. Incluso han puesto una mujer, ¿no?, como alcaldesa de Vaticano, etcétera, etcétera, pero es verdad Esa mujer que me acabas de comentar ha sido la primera en negar la posibilidad de que haya mujeres ordenadas sacerdotisas. Sí, quizás es un momento que yo creo que realmente se tiene que seguir pensando, ¿no?, y repensando en la Iglesia Católica el papel de la mujer, si realmente, pues eso, quiere llevarse a una sociedad moderna y actual donde el papel de la mujer evidentemente tiene que tener un peso fundamental en todos los sentidos, ¿no? Es verdad que va a ser muy complicado, y para enlazar un poquito con lo que vamos a hablar ahora, que realmente vayamos a encontrar a una mujer como papa, ¿no? O papisa. O papisa, como se llamara, ¿no? Es decir, es verdad que luego, en el momento en que, hablando ahora, ¿no?, habíamos dejado a que realmente hay una fumata blanca. Luego todos tenemos la visión, ¿no?, en la televisión normalmente, ahora pues será en distintas redes sociales, etcétera, etcétera. Cuando ¿qué pasa después de tenemos la fumata blanca? Es decir, todo el mundo, una vez que ve el humo blanco, está esperando, digamos, la gran imagen, ¿no?, que es la que realmente es mirar y ver al nuevo papa, quién es y eso. Entonces, cuando un candidato obtiene, lo que hemos dicho antes, los 2/3 de los votos, el decano del colegio cardenalicio pregunta al elegido primero si acepta su elección canónica como sumo pontífice, es decir, si realmente acepta ser papa. Se quiere meter en ese lío, sí. Se quiere hacer papa, ¿no? Hombre, normalmente a estas alturas de todo lo que ha pasado, ¿no?, lo normal es que realmente no pase nada y evidentemente acepte, ¿no? Pero bueno, tiene que verse. Entonces, una vez que acepta el cargo de sumo pontífice, se convierte en papa inmediatamente y entonces se le hace la pregunta, ¿no?, ¿cómo quiere ser llamado? Entonces, el Papa elige su nombre pontificio, a menudo normalmente en honor a un santo, a veces a un Papa anterior, o un valor teológico, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco eligió su nombre por San Francisco de Asís, ¿no? Que es verdad que nunca se había utilizado ese nombre, de hecho Francisco, por eso es Francisco I, ¿vale? Entonces, una vez que realmente el Papa elige el nombre y a partir de eso, pues es llevado a la Sala de las Lágrimas, lo que se dice que es una especie como un pequeño cuarto que hay en la Capilla Sixtina, junto a la Capilla Sixtina, pues para vestirse con las vestimentas papales, ¿no? Sotana blanca, la camiseta roja, etcétera, etcétera, que además son preparadas en varias tallas, pues evidentemente para
pues eso, para asegurarse, ¿no?, de que realmente el Papa tuviera un atuendo, digamos, que se ajustara a las medidas suyas, ¿no? Y finalmente, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, que yo creo que es lo que tenemos más en mente, el cardenal protodiácono, con este nombre así un poco raro, es decir, el cardenal protodiácono es el cardenal diácono de mayor rango, es decir, pues eso es el proto, ¿no?, el primero, ¿no?, digamos, el de mayor edad, ¿no? Anuncia y dice esa frase en latín que pone Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, ¿no? Es decir, os anuncio, digamos, así por traducirlo de alguna manera, os anuncio de una gran alegría, tenemos papa. Es un momento histórico muy concreto. Es un momento histórico, yo recuerdo ¿no? las dos veces que lo he visto, que son el acceso al trono papal de Benedicto XVI y después de Francisco I. Los recuerdo como verdaderos momentos que dices, los ves una vez en la vida, aunque son más, evidentemente. Totalmente, sí. Yo veré el tercero ahora, habrá gente que ha visto más incluso. Sí. Pero son momentos que ves por televisión y dices, esto es historia viva. Sí. Además, es un momento que paraliza todo. Desde luego, todo el mundo, no solo cristiano. Sí, exacto. Es decir, por el ceremonial, porque sale precedido por una cruz, por un muchacho. Después, bueno, antes de eso, el Annuncio Vobis, eso es, sí. Gaudeamus, Habemus Papam. Exacto, sí. Entonces, el nombre, es verdad que es un momento como muy clave, ¿no?, muy culmen de todo, pues, el proceso, después de un proceso que a veces ha sido largo y que además, pues eso, sigue el nombre y el título del nuevo pontífice. Entonces, el nuevo Papa imparte entonces su primera bendición, lo que se llama, ¿no?, el Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo, a la ciudad del Vaticano y al mundo entero, pues lo que se presenta como nuevo Papa. Es un momento, mira, yo tuve la suerte, bueno, por sin quererlo, de estar allí en el momento en el que nombraron Papa a Francisco, el 13 de marzo. ¿En el Vaticano estaba? En el Vaticano, porque yo estaba de viaje de fin de curso con unos alumnos míos en Roma. Bueno, aquellos, si el que no lo ve... Pero estaría atestado de gente. No, está... Es verdad que se estaba formando un cónclave, ¿no? Todo el mundo sabía que era en esas épocas, pero no sabíamos cuándo iba a salir, ¿no? Entonces, en el momento del día 13, pues las campanas de Roma suenan, pues, de forma estruendosa, Roma se paraliza, viene todo el mundo, aquello se convierte en una aglomeración de personas y ya si vas al Vaticano, bueno, allí ves el júbilo, todos los medios de comunicación que hay, el fervor que hay. Yo veía personas ahí yendo a la Ciudad del Vaticano a ver al Papa Francisco de rodillas, caminando de rodillas, cuando incluso familias casi lanzando a sus bebés hacia el Papa, ¿no? Para que, yo qué sé, porque luego él bajó, ¿no?, para presentarse, para que lo tocara o para que, yo qué sé, cualquier cosa. Es decir, es un momento como muy culmen y que realmente es un fervor lo que hay y una parálisis total en el que es cuestión del mundo, en el que es un momento fundamental. Y es lógico, ¿no?, porque no solamente es una cuestión muy simbólica, sino que también tiene luego, como vamos a ver, también mucha influencia, pues, a nivel político, social, etcétera. Desde luego. Y me acabas de decir que los cónclaves podían durar, bueno, varios días, incluso varios meses. Y sí que es cierto que Benedicto XVI fue elegido en un solo día, lo cual es muy curioso, pero tenemos casos históricos de cónclaves que llegaron a durar meses o incluso años. El cónclave de 1268 duró 3 años por presiones de franceses e italianos para que se eligiera a su representante. Tengamos en cuenta que en épocas medievales y renacentistas, incluso posteriores, que se elija un papa favorable a un estado en cuestión favorecía enormemente las pretensiones territoriales, políticas, todas las ambiciones de ese estado en cuestión. Totalmente. Por eso, 1492 fue el gran año de España, ¿no? Porque se culmina la Reconquista, se descubre o se llega al continente americano y se elige a un papa que es español, que es Alejandro Borgia, Alejandro VI, si no recuerdo mal. Ese es el gran año de España y en concreto de los Reyes Católicos, ¿no? Cuando consiguen poner a un papa español que va a permitir todos los movimientos políticos de España en un momento además en el que está muy enfrentada a Francia. De hecho, Francisco I, que era el rey de Francia, se mostró muy contrariado a la elección de este papa. Lo cual nos lleva a hablar de lo que viene siendo la motivación de este podcast de siempre, que es la geopolítica, ¿no? Porque la elección de un papa, al fin y al cabo, no es solo un asunto religioso, es
un asunto divino, eso es cierto, pero también es un asunto geopolítico. Y es que el perfil del nuevo pontífice puede influir en la sucesiva dirección de la Iglesia y en su relación con el resto del mundo, ¿no? Y en este contexto vemos que hay, lo hablamos ya en el otro programa, relacionado con el Papa o su presunta muerte que ya ha tenido lugar, hay cierta diversidad entre los cardenales. Hablamos de ciertos cardenales progresistas, en especial había uno que procede de Filipinas, que tiene un perfil más progresista, pero también hay cardenales que son conservadores. También hablamos de este cardenal norteamericano que estaba en contra del Concilio Vaticano II, y ahora está alcanzando una cierta notoriedad, una cierta fama, un cardenal que me parece que procede de, no sé si es de Ghana, pero procede desde luego del continente africano, que es particularmente conservador. Hablo de que está totalmente en contra de todo tipo de inmigración, de no reconocer ningún tipo de pareja homosexual. Esto lo digo porque algún sacerdote ha bendecido a alguna pareja homosexual durante el pontificado de Francisco I y se ha llevado una buena ristra de críticas. ¿Cuál es tu perspectiva? Quiero decir, tal y como está el mundo en la actualidad, con la victoria de Trump, siempre terminamos hablando de Trump, pero con la victoria de Trump y este posible auge del conservadurismo, ¿te parece que el paso a seguir de la Iglesia va a ser elegir a un nuevo papa que esté en consonancia con esta línea política? Pues si voy a contestar esta pregunta, pero si te parece bien, antes como, lo digo porque lo dejamos ahí como una especie de paréntesis de lo que es la palabra cónclave, porque estaba viendo algún comentario de los que nos habían hecho los oyentes y no quería yo que luego acabáramos el podcast y decir, oye, ¿qué ibas a decir? Pero al final no lo has dicho. Totalmente de acuerdo, me he adelantado. Simplemente y además el último, vamos a poner como ejemplo estos dos que has dicho tú y enlazo con un tercero para ver también sobre todo la significación geopolítica que tú preguntabas, ¿no? El que has dicho tú, el que era el más largo, el cónclave más largo que tuvimos, que se llama, de hecho se empezó a llamar esta palabra cónclave, eso fue la que has dicho tú, que duró 3 años, desde 1200, fijaos, siglo XIII, 1268 al 71, en Viterbo, que es una ciudad italiana. Esto tú has dicho muy bien, ¿no? Había divisiones entre facciones pro-francesas y pro-italianas por, digamos, intereses políticos, ¿no? De los distintos reinos europeos. Entonces, duró 2 años y 9 meses. Es el cónclave más largo de toda su historia. 2 años y 9 meses. ¿Y se reunían cada día? Y no, evidentemente. Claro, los ciudadanos de esta ciudad de Viterbo, frustrados por la demora, encerraron a los cardenales. Y aquí viene la palabra cónclave, con llave. Los encerraron, de ahí viene la palabra cónclave. De hecho, les quitaron el tejado del palacio y para que realmente, para presionarles, ¿no? Para que tomaran un tipo de decisión, de hecho, les restringieron su comida a pan y agua. O elegís a un papa o os morís de hambre. Exacto, es decir, que yo a veces cuando a veces he leído este cónclave, a mí, y claro, nosotros los dos somos profesores de historia, a veces nosotros somos los sufridores, ¿no? de las leyes educativas, a veces me darían ganas de hacer eso. Yo también encerraría seguramente a los partidos políticos, digo, aquí hasta un currículo decente. Hasta que no hagáis un pacto por la educación una buena ley decente y una ley no lo veo. No, yo tampoco, evidentemente. Pero realmente a veces me acuerdo y digo, pues mira, a lo mejor si los encerramos, a lo mejor llegarían a un pacto educativo y no tuviéramos que estar cambiando. No lo veo, porque con cada gobierno hemos tenido una ley, así que... Por eso digo, es que perdona que lo haga... Es que no, está bien, está bien lanzada. Ojalá se escuchen los ministros del gobierno. Entonces, al final, bueno, pues estas medidas tan drásticas inspiraron ese término, el cónclave, y llegaron a la elección del siguiente papa, ¿no? Que era Gregorio X. El siguiente que dijiste tú, el de Alejandro VI, realmente fue muy importante, el de 1492, que se hizo en Roma, y ahí hablamos de un apellido, ¿no? Que siempre cuando asociamos los Borgia, Rodrigo Borgia, un cardenal... Rodrigo, dije yo Alejandro. Alejandro VI, Rodrigo Borgia. como nombre, y Rodrigo Borgia, ¿no? Un cardenal español, digamos, aseguró su elección como Alejandro VI, eso sí, pero ¿cómo? Pues esto diría mucho, bueno, pues muy español, ¿no? Mediante sobornos y promesas de favores políticos.
De hecho, es uno de los cónclaves más notorios por corrupción. O sea, vamos, fue realmente tremendo, ¿no? Ahí esa elección, digamos, que reflejó todo lo que es el nepotismo y la politización que había, pues, en ese momento en el Renacimiento. Así que realmente es decir, Alejandro VI fue un papa controvertido, conocido por una vida personal como escandalosa, ¿no? El favoritismo también hacia sus hijos, ¿no? Pues nos suena seguramente César y Lucrecia Borgia, y bueno, y su papel en conflictos políticos, ¿no? De hecho, estos excesos que tenía Alejandro VI realmente contribuyó a esas críticas que después desembocaron en esa reforma protestante de Lutero, ¿no? En 1517, empezando las reformas protestantes. Y enlazando con lo que me habías dicho tú, con lo de la geopolítica, la importancia que tiene la elección de hay un año muy significativo, que es el año 1978, que es el año que se llama el año de los tres papas. 1978. Es decir, fue un año extraordinario. Es decir, hubo dos cónclaves, porque, digamos, debido a la muerte de dos papas, además eso, el primer cónclave, es decir, tras la muerte del Papa Pablo VI, se eligió, digamos, eligieron a Juan Pablo I, ¿no? A un papa que se le conoció como el Papa Sonriente, pero esa sonrisa le duró de 33 días. Es el pontificado más corto en siglos, debido a su repentina muerte. Bueno, y sospechosa, ¿no? Sí, oficialmente por un infarto. Mafia eso es. De hecho, en El Padrino 3 aparece la muerte de... Bueno, hay teorías de conspiración, sí, ¿no? Es decir, Y después el segundo, una vez que muere Juan Pablo I, ahora venimos con esto, ¿no? Es la importancia. Fue el primer cónclave en elegir a un papa no italiano después de 455 años. Que este fue Karol Wojtyła, el cardenal polaco, que todos lo conocemos, ¿no? Como Juan Pablo II. Esa elección sorprendió a todo el mundo, es decir, rompiendo la tradición. Lo digo porque ahora está habiendo este debate sobre qué tipo de papa va a haber, de dónde va a ser. Rompió la tradición de papas italianos y reflejando un poquito más lo que es la globalización de la Iglesia. Y fue uno de los, o sea, el Papa Juan Pablo II fue uno de los pontificados más largos e influyentes. Entre ellos, pues bueno, contribuyó, ¿no?, a la caída del comunismo y demás cosas. Entonces, la pregunta que tú me hacías ahora mismo, es decir, quién puede ser el Papa o qué tipo de candidatos o cómo influye la geopolítica. Bueno, pues claro, todos tendríamos que ver desde dónde partimos. Claro, partimos de un Papa, Francisco, ¿no?, que ha tenido un perfil político muy importante, muy importante. Es decir, digamos, ha sido como una especie como de ejemplo, ¿no?, de ruptura de lo que venía siendo el Vaticano y se ha centrado en temas, ¿no?, que hasta ese momento en la Iglesia Católica no se tocaban por parte de los papas, como ha sido, pues, por ejemplo, todos los problemas de la migración, de la justicia social, del cambio climático. Y de hecho ha sido, pues, una de las encíclicas de Francisco I está relacionada con el cambio climático. Totalmente. Lo cual le ha valido también las críticas de sectores que niegan este cambio climático. Sí, no, claro, Francisco, lo digo por eso, porque estamos hablando de cómo puede ser el siguiente papa. Recordemos, perdóname, que Milei, antes de llegar a ser presidente, llamó al papa, si no recuerdo mal, algo así como emisario del diablo. Sí. Emisario del diablo. También es verdad, todo hay que reconocerlo, que ha mandado un mensaje después de su muerte, un mensaje más conciliador, diciendo que lo siente mucho, etcétera, etcétera. No está mal. Bueno, siempre pasa, ¿no? Siempre pasa que normalmente cuando una persona muere se dulcifican cosas. Bueno, pero quedémonos con que ha rectificado. Yo con eso. Bueno, es que realmente lo de Milei, o sea, ahora me estaba acordando de la frase, yo creo, es decir, era el representante del maligno. Eso era. El representante del maligno en la tierra, que además le llamó imbécil. O sea, directamente dice, ¿por qué este imbécil que lucha por la justicia social y tal, que va contra los mandamientos? Bueno, o sea, era una lucha enconada, pero bueno, conociendo a Milei tampoco nos sorprende, ¿no? Es decir, es que el Papa Francisco, el hecho de haya sido una persona muy activa, ¿no?, es decir, con mucho papel político y representativo, ha tenido muchos detractores fuera y dentro de la propia iglesia. Quiere decir, esto... Fíjate que ayer se hablaba, ¿no?, cuando moría Donald Trump, que la última visita que ha tenido, o sea, que murió, pues, perdón, Francisco, el último que la haya visto, ¿no?, era Vance, ¿no? Y esto, es decir, porque también ha tenido una lucha muy dura, ¿no?, es decir, contra Donald Trump, contra todo. Hablábamos que era un papa que se ha hablado contra la inmigración y estaba en contra de esas deportaciones masivas, ¿no? Es decir, que realmente era una persona que se enfrentó directamente
a eso, y además animaba en Estados Unidos, digamos, a rebelarse, ¿no?, contra ese tipo de políticas llevadas por Donald Trump y por ese tipo de cosas, ¿no? Vance, que es católico, ¿no? Sí, Que sí. se convirtió Sí, al sí, final del sí. catolicismo. Entonces, quiere decir, tipos de papas que puede haber, pues es muy complicado. Este será el 267 papa, es decir, hemos tenido 266 papas, de los que durante toda la historia, es decir, el 80% de los papas han sido italianos. ¿Vale? Es verdad que, o sea, de hecho, entre 1523 y 1978, todos los papas que hubo fueron italianos. Todos. ¿Vale? Entonces, es verdad que a partir de 1978, eso de los 3 papas que hablábamos antes, el año de los 3 papas, ninguno ha sido italiano. Carol Wojtyla, Benedicto y Francisco, realmente ninguno ha sido de Italia. Mucha gente ahora está diciendo que es raro, ¿no?, que pueda haber tanto tiempo sin un italiano Es verdad. como papa, Ya unos por la cuantos. influencia. Lo que pasa que también la geopolítica, ¿no?, incluso hasta la extensión del catolicismo ha digamos, realmente, pues eso, cambiado mucho, ¿no? De todas formas, incluso aunque veamos esto, es verdad que dentro de los cardenales, el país que realmente más representantes tiene es Italia, que tiene 17. De hecho, 15 de ellos los ha elegido Francisco, el Papa Francisco. Después está Estados Unidos con 10. Vaya. Y Brasil con 7. Y después tenemos... Brasil puede ser un buen país de donde tirar ahora. Pero otro latinoamericano, a mí me gusta verlo. Puede ser. Claro, Sí, Francisco rompió muchas cosas, ¿no? Porque claro, era latinoamericano, era jesuita. Es verdad. Entonces, es complicado, ¿no? Es decir, también es verdad que hay muchos factores, ¿no?, por los que realmente puedes elegir a un papa, ¿no? Yo creo que se van a ver, dentro de lo que pase en ese cónclave, va a haber ahí, digamos, distintas discusiones, ¿no? También la edad, ¿no? Piensa que la edad media, estaba leyendo el otro día, la edad media de los cardenales allí es de 77 años y medio. No, pues esperaba más. Claro, es decir, sí, porque hay algunos que realmente son muy jóvenes para lo que es, como antes dijiste, por ejemplo, Tagle, que creo que tiene 57 años, estos son jóvenes y entonces, bueno, la media baja. Pero realmente es difícil, porque dentro de la misma Iglesia Católica hay muchas facciones, como hablamos, ¿no? Es decir, hay los que son los reformistas, yo no los llamaría progresistas. ¿Pero crees que votan en función de las facciones, de las ideologías políticas? Es complicado, porque yo creo que hay muchos temas en los que, de hecho, por eso cuando se van a reunir estos días, ¿no?, en lo que son las congregaciones, se van a reunir y van a hablar sobre los distintos motivos por la elección del Papa. Uno de los, por ejemplo, desde el más, que no es banal, que es de la edad, ¿no? Es decir, porque también ahora hay muchas voces que dicen, es mejor que haya, si se quiere, un papado estable, quizá un papa más joven, ¿no? Realmente se aseguras mejor esa estabilidad, ¿no? También la influencia geopolítica. Claro, nunca ha habido un papa africano y ¿cierto?, nunca ha habido un papa asiático. Y la Iglesia se está extendiendo y la tanto Iglesia, por África como por donde Asia. más se está extendiendo, en África, el catolicismo se está extendiendo muchísimo, la África subsahariana. Sí. Quiere decir, ahora mismo hay como una especie de un 20% de los católicos del mundo están en África subsahariana. Se dice pronto. Hay una estimación que en el año 2050 quizá el 40% de los católicos están ahí. Claro. Quiere decir que también hay que contar con ese tipo de cosas. El problema viene dentro de los sectores, porque dentro de los arzobispos o de los cardenales que hay realmente de la África subsahariana, son muy conservadores en lo social. Muy, muy conservadores. Entonces, la Iglesia tiene que ver hacia qué punto va, ¿no? Es decir, también, pues, si va hacia una tendencia más conservadora, en América Latina están ganando mucho las iglesias evangélicas, ¿no? Es decir, y que son muy conservadores también en determinados aspectos. Es decir, el Papa que surja tiene que tener una serie de características que se acoplen bien a la estructura actual y del mundo actual, ¿no?, el mundo global que tenemos. No solamente a nivel interno de la Iglesia, que también hay muchos debates, porque no olvidemos que a Francisco, dentro de su propio seno de la Iglesia, hay gente que vamos, no lo soportaba, quiere decir que realmente estaban en contra de él. De hecho, incluso cuando estábamos haciendo el programa ese hace mes y pico, o sea, dentro de la misma Iglesia Católica ha habido una parte muy reaccionaria, ¿no?, que incluso rezaban por la muerte del Papa Francisco.
Los propios cristianos. Los propios, sí. En fin, antes de acabar, acabo de recordar, me has hablado antes de Rodrigo Borgia y te he hablado antes también del celibato que se instituyó más o menos en el siglo XI. Alejandro VI, el Papa español, acabo de recordar, fue protagonista de un acontecimiento que se conoce como Banquete de las Castañas, que se trata de una orgía que organizó César Borgia, que era el hijo del Papa. Es decir, cuando el Papa llegó a ser Papa, ya tenía un hijo. Pero es que este Papa, Alejandro VI, el Papa español, estaba participando con su hermana, Lucrecia Borgia. Por eso. A saber qué estaba pasando ahí. Y esto ya no es tan leyenda como lo de la papisa. No, exacto, sí. Esto era para acabar y, por último, te quería proponer una porra. Nos jugamos una caña, una cerveza aquí, lo que sea. ¿Cuál crees que es el nombre del próximo Papa? ¿Cómo crees que se va a bautizar? Hombre, el nombre del bautizo ya es para... O sea, si lo otro ya es complicado, el nombre del bautismo, o sea, el nombre que van a tener como Papa ya es prácticamente imposible, ¿no? Casi saberlo, porque tendríamos que saber muy qué motivo es, ¿no? El por qué se ha elegido. Para mí está claro. Papa. ¿Sí? Pero te dejo a ti antes. Vale, perfecto. No, yo te digo, es decir, todo depende también de que eso, ya te digo, yo creo que hay como una especie de gente, ¿no? Es decir, de más reformadores, de más conservadores. Tú has dicho Tagle, ¿no? Es decir, este filipino. No, quiero decir el nombre que se va a poner el Papa. O sea, el nombre que por ejemplo, Francisco II. Ni idea, yo no... No cuál va a ser, o sea, no qué personaje va a ser, sino qué nombre se va a poner. Ni lo he pensado. Es verdad que, mira, Francisco fue pionero, ¿no? Es decir, por poner Francisco I, es decir, nunca había sido. Depende también mucho de, yo qué sé, del conservadurismo, no menos conservadurismo, o el rupturismo que quiera tener incluso hasta en el mismo nombre, ¿no? Píos hay muchos, ¿no? Hay muchos píos. Juan Pablos o Juanes, ¿no? Han sido muy comunes. No te sé decir, no sé decir qué nombre. Pues mira, yo me tiro un triple. A ver, sorpréndeme tú. Juan Pablo III. Juan Pablo III. Sí. Me tiro el triple. Bueno, pues oye, es una... Si acierto, me debes una pinta. No, vamos, pero y además yo creo que te sacan en todas las redes sociales. O sea que... ya entre el programa anterior del Papa, ya esto sería preocupante. Claro, sí, ya empezamos a preocuparnos. Juan Pablo III, bueno, pues quedamos ahí, ¿no? De acuerdo. Es un tema, claro, sobre todo si realmente es una persona más conservadora, ¿no? Porque todos, es verdad que ahora, simplemente por acabar, ¿no? El análisis que mucha gente decía es que realmente se cree que se va a volver a una etapa un poquito más conservadora o muy conservadora con respecto a lo que es Francisco. Entonces, bueno, pues Juan Pablo II evidentemente fue un papa conservador y que si la figura de realmente esto puede ser de esta manera, pues bueno, pues podemos tener un Juan Pablo III. Yo, ya te digo, no te sé decir, no tendría yo creo que va a ser italiano. De acuerdo. Yo creo que puede ser italiano. Pero no me extrañaría si acierto siempre, claro. Pero tampoco me extrañaría que fuera la primera vez que tuviéramos a un papa asiático. Podría ser. Por ahí van mis pues mira, quedamos en eso. Si sale Juan Pablo III, me pagas tú a mí una pinta, y si sale asiático, te la pago yo a ti. Yo hay uno por el que no sé, hay un italiano que se llama Zuppi, que puede ser que, más que sensaciones, por las características que tiene y por lo que a lo mejor la Iglesia puede tirar, podría ser un papa bastante factible. Pero bueno, dicho esto, no va a serlo, es decir, porque yo ya siempre que hago este tipo de cosas, evidentemente ¿Quién sabe? Sale lo contrario. Pero bueno, quiero decir, es por poner a alguien, ¿no? Es decir, pues ya que hacemos una porra, pues ya lo hacemos. Bueno, nos estamos acercando ya a la hora. Nos ha quedado un programa bastante completito, yo creo. Lo dejamos aquí. No sin antes dar las gracias, como siempre, a todos nuestros oyentes, que cada vez son más y desde más lugares. Totalmente. Acabamos de ver que tenemos varios oyentes de Países Bajos, de Alemania, de Francia. Desde aquí nuestro agradecimiento y nuestro deseo de que siga siendo así. Sí. La verdad que además agradecemos, yo te digo, también los comentarios, ¿no? Porque realmente son la gran mayoría muy constructivos, además nos piden realmente, pues eso, ¿no? Y que nos hacen también crecer en este momento, también que en este podcast, pues oye, estamos muy agradecidos a la gente que nos apoya.
y que además, como dices tú, así como el Papa, la Iglesia se ha extendido y es una cosa global, pues oye, agradecemos también a todos los oyentes de distintos, tú has dicho Países Bajos y eso, pero también tenemos mucha gente, por ejemplo, en Costa Rica, en Francia, estoy viendo ahora en Estados Unidos, en México, Puerto Rico, Ucrania. Quiere decir que realmente son muchos los seguidores que tenemos de otras zonas que no son de España y que además les estamos eternamente agradecidos y que nos ayudan cada día pues, a crecer mucho más. Muy bien, Así pues antes de acabar, gracias como siempre al Paddy's Pub de Salamanca por acogernos una vez más. Es un placer siempre estar aquí. Estamos deseando hacer un programa en público, Sí, a ver sí, si sí, suerte sí. y en verano lo podemos hacer. Nos lo van pidiendo cada vez Cada más. vez O más sea, y puede estamos un estar poco bien presionados, sí, sí, para por la eso, escena salmantina. Sí, sí, sí. Fran Curto, gracias una vez más por tu compañía. Hoy no me has dejado de ver en todo el día. No, Vas a no. acabar harto de mí. No. Ha sido un cónclave en pequeño. Desde luego. Sí, sí, totalmente. Nos vemos entonces o nos escuchamos Exacto. la próxima semana. Muchísimas gracias a ti y a todos. Muchas Hasta gracias. entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, chao.